vamos a continuar con nuestro curso. Vamos a adentrarnos ahora sí a las anemias. ¿Qué es anemia? Bueno, la anemia no es una enfermedad, no es una patología. La anemia lo vamos a considerar como la disminución de la masa de hemoglobina circulante. No es una enfermedad, repito. De hecho, vamos a analizar esto un poquito más adelante. Aquí está este esquema donde reproduce a grandes rasgos todo lo que quiero platicarles de anemia. Este esquema parece ser muy sencillo, pero nos va a dar bastante información. Aquí vamos a iniciar un signo de interrogación. O sea, hace el algo, el qué pasó. Este algo hizo que la hemoglobina bajara y entonces mi paciente tiene anemia. Súmenle anemia al algo que es su sintomatología o la causa. Vaya, si lo atropellaron, si tiene una enfermedad, falla renal, algo que está haciendo que la hemoglobina baje. Entonces ya tengo este conjunto, mi paciente va a presentar una enfermedad, estoy enfermo. Pero aquí quiero recalcar algo. El curso se llama Diagnóstico de Anemias, con S al final. Si fuera diagnóstico de anemia, pues el curso hubiera durado 5 minutos. Les diría, determinen hemoglobina, determinen reticulocitos. Si los reticulocitos están elevados o la hemoglobina está disminuida, esa persona tiene anemia. Y punto, y hubiéramos acabado desde hace menos de una hora. Pero no, el curso es diagnóstico de anemias con S. O sea, hace que yo tengo que descubrir cuál de las anemias está atacando a mi paciente. O sea, hace descubrir el algo. No la anemia es simplemente disminución en la hemoglobina. Yo tengo que descubrir qué es lo que causó la disminución en la hemoglobina. Y una vez que encontré, puedo mandar tratamiento. En otras palabras, tengo que conocer el apellido de mi anemia, ¿no? Anemia ferropénica, anemia drepanocítica, anemia megaloblástica, es nombre y apellido, ¿no? Entonces, hasta que yo sepa cuál es, dar tratamiento. Y aquí aguas. El tratamiento no necesariamente debe estar dirigido para la anemia. ¿Por qué? Porque si nada fuera dirigido para la anemia, si mi paciente viene con disminución de hemoglobina, pues ¿qué hacen? Transfundir sangre, ¿no? No se debe de hacer eso. La anemia es de mayor cuidado. Recuerden que la mejor transfusión es la que no se hace. Si mi paciente tiene anemia y no lo trato de la causa correcta, pues va a seguir bajando la hemoglobina o nunca se va a elevar. ¿Cuántos nosotros no conocemos personas que dicen, no se espante, químico, mi hemoglobina está baja siempre, ¿no? Y lo ven como algo normal. No, eso no es normal. Dependiendo su sexo, su edad, sus actividades físicas, pues sí puede aumentar o bajar la hemoglobina, pero tenemos una concentración fisiológica. Menor de esa concentración es por algo y debemos de determinar ese algo. Y mandar tratamiento siempre y cuando se pueda para ese algo. Si es anemia ferropénica, pues mando hierro. Si es anemia megaloblástica, pues ácido fólico o vitamina B. Pero lo estoy tratando de manera específica. Voy a ver cómo se eleva la hemoglobina. En casos graves donde la hemoglobina está por los suelos, pues sí tengo que hacer una transfusión sanguínea. Pero hay que ver si esa sangre la perdió, o sea, fue un sangrado en cual sí tengo que recuperar. O es alguna patología que está destruyendo los eritrocitos o está impidiendo que se formen, o los forman pero de manera incorrecta. Hay que considerar que no todas las anemias se curan. Por ejemplo, las talasemias, que es algo genético, pues no se va a recuperar el paciente, pero sí puedo mejorar su calidad de vida. Entonces, una vez que yo trato la causa, mi paciente recupera su salud. Y hasta ese momento yo puedo hablar de que cumplí mi trabajo, hasta asegurarme que mi paciente se encuentra bien. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con la anemia? Pues una concentración disminuida de hemoglobina va a llevar a una hipoxia tisular. Recordemos que la hemoglobina es la molécula encargada de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Una disminución de hemoglobina es igual a una disminución en la cantidad de oxígeno en los tejidos. Una célula que no recibe la cantidad adecuada de oxígeno, pues no puede producir ATP. Recordemos que el oxígeno funciona como aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. Si no está quien acepte esos electrones, no hay este intercambio de electrones y no se produce ATP. ¿Qué va a llevar a cabo? Pues bueno, estos de aquí,
es lo que ocurre con la mala oxigenación de los tejidos. Y estos de acá son los mecanismos por los cuales mi organismo, mis células, intentan compensar este defecto. Entre los problemas de la mala oxigenación yo tengo desde los síntomas generales de las anemias, como la palidez, el dolor de cabeza, los desmayos, letargia, incluso en condiciones más graves, coma. Bueno, estas ya son alteraciones como disnea, que es una alteración al respirar, astenia, que es falta de energía. La célula tiene poco ATP, entonces lo va a conservar. Es más importante mantenerme vivo que poner atención a las clases. Ahí tenemos a los alumnos que se están durmiendo, pero no es por que se aburran del profesor, digo. Eso nunca ocurre. Es por la falta de hemoglobina. Por otro lado, mis células o mi organismo va a compensar esto. ¿Qué es lo que hace? Pues va a aumentar la eritropoyetina. La eritropoyetina va a ir a la médula y le va a decir a las células madre, a las células hematopoyéticas, oye, trabaja, divídete y empieza a producir eritrocitos. Esto es uno de los primeros mecanismos de compensación, pero si el estímulo es continuo, yo voy a hablar de una hiperplasia medular, un aumento de las células de médula ósea. Por otro lado, vamos a hablar de un aumento del flujo sanguíneo. Tengo poco oxígeno, gracias a que tengo poca hemoglobina, pues acelero el flujo de hemoglobina, circulación por la autopista llamado capilares, venas, arterias, para que haya un aumento en la transporte de oxígeno. Esto va a llevar a una circulación hiperdinámica que está relacionada con la angina de pecho. Por último, va a aumentar la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Esta molécula, al unirse a la hemoglobina, hace que pierda afinidad por el oxígeno y lo libere. Esto va a llevar a un aumento en la liberación de oxígeno. Este cuadro esquematiza de manera adecuada lo que les quiero decir. Tengo causas y tengo efectos. Sé que existen infinidades de anemias, pero todas esas anemias están relacionadas únicamente con 3 causas. Disminución de la producción de eritrocitos, aumento en la destrucción de eritrocitos o pérdida sanguínea. Por ejemplo, si yo tengo aplasia medular y no puedo producir de manera adecuada los eritrocitos, pues voy a tener una baja de eritrocitos y por ende una baja de hemoglobina. Eso estaría en disminución de producción. Una persona con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, al estar en contacto con agentes estresantes que aceleran la producción de radicales libres, pues va a tener una hemólisis, estaría en aumento en la destrucción. Personas que acaban de sufrir un accidente y pierden litro de sangre, pues estamos hablando de pérdida sanguínea. Son las causas de una anemia. Obviamente estos grupos abarcan infinidad, ¿no? O sea, cada uno es un bloque inmenso de diferentes tipos de anemias. Pero en general lo voy a aplicar en 3 tipos. Por otro lado tengo efectos, los síntomas que son los que ya vimos en la diapositiva pasada y efectos morfológicos de laboratorio. Y es donde quiero aclarar que dentro de las anemias yo tengo 3 tipos morfológicamente hablando de anemias. Anemias normocíticas normocrómicas, anemias microcíticas hipocrómicas y anemias macrocíticas. Vean esto. Cuando estoy hablando de anemias macrocíticas, no voy a hablar de color. ¿Por qué? Porque yo no sé si realmente es hipocrómica. Les digo, puede ser que tenga la misma cantidad de hemoglobina, pero como el eritrocito es más grande, aparenta que tiene menos hemoglobina y aparenta una hipocromía, pero realmente no. Tiene la misma cantidad de hemoglobina, solo que en un mayor espacio. Como consejo, cuando reportemos macrocitosis, no voy a hablar de color. Solo reporto macrocitosis y punto. Si tienen alteraciones de forma, pues sí las reportaría, pero el color ya no es necesario, porque puedo estar ahí diciendo cosas que no. Entonces voy a reportar así: anemias normocíticas normocrómicas, microcíticas hipocrómicas y anemias macrocíticas. Y bueno, dentro de los síntomas yo también tengo la velocidad de instalación. ¿Qué tan rápido fue que a mi paciente le dé mi anemia? Entonces tengo desde algo rápido y repentino hasta algo que puede llegar a ser de larga duración, un sangrado de tubo digestivo. Esto es importante porque dependiendo de esto, mi anemia puede llegar a cambiar. Por ejemplo, un sangrado agudo pues va a dar origen a una anemia microcítica hipocrómica. Pero si este sangrado persiste y deja de ser agudo y pasa a ser un sangrado crónico, pues al perder sangre yo pierdo hierro. Y esa
anemia, que antes era normocítica, normocrómica, pasó a ser una anemia ferropénica debido a la pérdida de hierro por el sangrado, y ahora es una anemia microcítica hipocrómica. Entonces también la velocidad es importante para llegar al diagnóstico. Bueno, vamos a analizar a las anemias de acuerdo al tamaño de sus eritrocitos. Para utilizar esta clasificación, debo verificar que no tenga restos de eritrocitos, que no tenga fragmentos, o sea, que no tenga un proceso hemolítico. Esta clasificación me habla de acuerdo al tamaño del eritrocito, cuál es la causa de la anemia. En microcitosis, yo puedo hablar de una deficiencia en la síntesis de hemoglobina. No sé cuál es la causa, pero está alterando la síntesis de hemoglobina y por ende los eritrocitos son más pequeños. Esto se debe a un proceso acelerado en la mitosis. Por otro lado, si es una anemia normocítica normocrómica, o sea, hace que los eritrocitos tienen el tamaño y la forma normal, pues solo hay tres causas: hemólisis, pérdida aguda de sangre o una producción insuficiente. Mi paciente está hemolizando, no se ve la causa, hay infinidad de causas. Acaba de sufrir una pérdida aguda de sangre o no la puede producir de manera adecuada, como en el caso de falla renal. Si yo veo macrocitosis, la anemia más común es la anemia megaloblástica, que está asociada en una deficiencia en la síntesis de adenina. Ahorita vamos a ver más a detalle cada una de estas, pero ese es un primer abordaje. Entonces, para tratar las anemias, primero debo saber si mi paciente tiene anemia, ¿no? Si una vez que identifiqué que tiene anemia, pues me fijo en el volumen corpuscular medio. Si es un volumen corpuscular medio disminuido, normal o elevado. Entonces, si me estoy refiriendo a una anemia microcítica, una anemia normocítica, una anemia macrocítica. Y una vez que tenga estos parámetros, puedo continuar. Aquí podemos ver cómo está conformada la hemoglobina. La hemoglobina está conformada por 4 cadenas proteicas o globinas y 4 grupos M. Si estamos hablando de hemoglobina de adultos, que la de mayor predominio es la hemoglobina A1, va a estar conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Si mi paciente tiene problemas para sintetizar las cadenas alfa, yo hablo de una talasemia alfa. Si tiene problemas para sintetizar las cadenas beta, yo hablo de una talasemia beta. Por otro lado, cada una de las cadenas, cada una de las globinas, va a tener unido un grupo M. O sea que en total voy a tener 4 grupos M. Este grupo M es la unión de 4 anillos pirrólicos que forman la protoporfirina y un ion hierro en el centro. Si la persona tiene problemas para sintetizar la protoporfirina, hablo de porfiria. O si tiene bajos niveles de hierro, yo hablo de anemia ferropénica. No son las únicas, es solo un ejemplo de cómo podemos vernos afectados en la síntesis de hemoglobina desde diferentes aspectos. Claro que hay enfermedades que se curan con la fe. Algunas anemias, por ejemplo. Vamos a hablar de anemia ferropénica. Dentro de la anemia ferropénica yo voy a ver ciertas alteraciones. Algunas son características, otras son propias de la anemia. Por ejemplo, la palidez, la anorexia, la astenia, la fatiga. Pero vamos a encontrar algunas alteraciones más comunes de la anemia ferropénica. Vamos a ver que una persona con anemia va a cursar con problemas en sangre, a nivel hormonal, en sistema nervioso central, incluso en músculo. Esto se debe a un aumento del lactato. Esto ocurre, aquí vemos cómo se está llevando la glucólisis de glucosa a piruvato y que en el camino se forma ATP. Los electrones son extraídos de la glucosa y pasan al NAD oxidado para formar poder reductor o NAD reducido. Este NAD va a tener que llevar estos electrones a esta cadena transportadora de electrones para donarlos y se pueda producir ATP, pero para esto necesito que esté el oxígeno y acepte al final estos electrones. Si no hay oxígeno, no se puede llevar la cadena transportadora de electrones porque no hay quien acepte esos electrones. Entonces lo que ocurre es el siguiente mecanismo, que es la fermentación láctica. Si el NAD reducido se queda con estos electrones, ya no voy a tener nada oxidado que sigan convirtiendo la glucosa en piruvato y pasen la formación de ATP. Entonces la célula, como ya no tiene la energía de la cadena respiratoria, pues no puede darse el lujo de también perder esta fuente de energía, este ATP. Esto ocurre o esto se soluciona gracias a este paso. El piruvato toma estos electrones y se reduce al lactato. El NAD reducido pasa a su fase oxidada y puede continuar con este ciclo.
No es mucha la ganancia de ATP a comparación con cadena transportadora de electrones, pero al menos mantiene a las células vivas. La formación del lactato va a causar alteraciones en músculo, el dolor muscular. No es porque el lactato se acumule, sino es porque va a modificar el pH en las células y va a causar daño. Ahí viene por eso el dolor muscular. La otra característica de la anemia ferropénica es la ragadez. Y vemos aquí esta persona como tiene una inflamación en la comisura de los labios. Esta es una característica de personas con anemia ferropénica. Por otro lado, tenemos las famosas uñas en forma de cuchara o coilinoquia. Estas uñas en forma de cuchara, si vemos, la uña está cóncava en vez de tener su forma convexa. Me encanta en esta parte es porque todos revisan sus uñas a ver si no se han vuelto en forma de cuchara en estos últimos 5 minutos. Esta alteración se debe a que el hierro también participa en la síntesis de moléculas de matriz extracelular que le dan a algún tejido conjuntivo cierta fuerza, o sea, a la queratina o al colágeno. Estos al estar disminuido gracias a la deficiencia de hierro, la uña va a ser más débil y con la actividad día a día, al meter la mano a la bolsa, el sacar el dinero de la mochila, vaya, las actividades que normalmente hacemos, al no tener la resistencia a la presión hacen que se hunda. Entonces esta es una característica. Más que la forma de cuchara es la debilidad en las uñas. Bueno, ¿y cómo se ve un frotis de una persona con anemia ferropénica? Aquí tenemos más detallado cómo se ve. Entonces, para ser específicos, estas son algunas alteraciones que podemos ver en anemia ferropénica. Este es un eritrocito normal, pero en anemia ferropénica podemos encontrar eliptocitos. Algo característico al ser una anemia microcítica hipocrómica, pues son los eritrocitos microcíticos hipocrómicos, ¿no? Pero estos tienen una microcitosis y una hipocromía desde marcada hasta moderada, o sea, hace 3 más, 4 más. Son una característica de la anemia ferropénica que la podemos distinguir de la talasemia menor. En la anemia ferropénica, la microcitosis y la hipocromía son marcadas. Y podemos encontrar también codocitos. Los codocitos son también conocidos como células en diana. Hay que tener cuidado, no son dianocitos, aunque tienen esta forma característica, pues cuando lo analizamos en moléculas en 3D gracias a microscopía confocal o electrónica, nos damos cuenta que realmente no tienen forma de diana, que realmente su forma es como de un condón, algo así largo, un condón abierto. Yo creo que les quisieron poner condoncitos, pero pues ya les dio pena y lo dejaron como codocitos. Dentro de las anormalidades en hemoglobina yo tengo en su variación y en su producción. Si es alguna mutación que hace que la cadena se produzca de manera diferente, yo hablo de una hemoglobinopatía. El ejemplo es la hemoglobina S, que pertenece a la anemia drepanocítica. Personas que tienen esta alteración van a hacer que sus eritrocitos tengan forma de media luna en condiciones de hipoxia. En cambio, si es una anormalidad por producción, quiere decir que la puedo producir de manera correcta cuando la llego a producir, porque dependiendo del tipo de enfermedad, la producción va a ser desde casi inexistente hasta una disminución leve en su producción. Dentro de las deficiencias de su producción yo tengo a las talasemias, que dependiendo cuál es la cadena que se ve afectada va a tener su nombre. Las cadenas que normalmente son afectadas son la alfa y la beta, dando origen a la talasemia alfa y a la talasemia beta. Aquí en este cuadro les anoto los diferentes tipos de manifestación clínica de acuerdo a la talasemia. Dependiendo cuántos sean los genes afectados o los niveles que se logran producir de estas cadenas, se van a clasificar en talasemia menor, talasemia intermedia o talasemia mayor. La talasemia menor es la manifestación clínica más leve, es cuando la persona tiene una disminución no tan drástica de las cadenas globinas. Aquí vamos a encontrar una anemia leve, hay microcitosis, morfología normal eritrocitaria y esplenomegalia. O sea, hace que el vaso se empieza a inflamar, empieza a crecer debido a todos los eritrocitos que empieza a atrapar. Talasemia intermedia, aquí estamos hablando de anemia moderada y una eritropoiesis inefectiva, microcitosis de igual forma, morfología normal eritrocitaria, esplenomegalia, hay una sobrecarga de hierro y quiero aclarar que hasta este momento ni la menor ni la intermedia es dependiente de transfusión. La talasemia mayor, en esta tenemos una anemia grave, una eritropoiesis inefectiva, y aquí estamos hablando que son dependientes de transfusión y va a haber daño en los órganos por un efecto secundario a la sobrecarga de hierro. Siempre hay que tener cuidado sobre
cuánto hierro se le va a dar, las transfusiones sanguíneas hay que estarlas vigilando porque puede haber daños en corazón o en hígado y en otros órganos. Aquí estamos hablando de una eritropoiesis extramedular y hepatoesplenomegalia. Si hay eritropoiesis extramedular, yo puedo empezar a ver en mi frotis eritroblastos ortocromásticos o normoblastos. Esto se debe a que ya no se están produciendo en médula ósea, sino en otro tipo de órganos. Aquí vamos a ver la talasemia del tipo alfa o la talasemia. Aquí vamos a ver la talasemia alfa. Vemos cómo tenemos 4 genes para las cadenas alfa. 2 me los da papá y 2 me los da mamá. Aquí tenemos una persona que tiene los 4 genes, entonces al menos hablando de cadenas alfa, la persona es normal. En cambio aquí vemos papá no le dio un gen, ¿no? Papá tenía una deficiencia de al menos de uno de los genes, si al heredárselo él lo tiene. Tiene 3 genes de 4, entonces esto es un portador silencioso. Los otros 4 genes van a compensar al gen faltante. Bueno, en este caso vemos que papá le falta un gen, mamá le falta un gen, o uno de los padres no tiene los 2 genes, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de una enfermedad que es la talasemia alfa menor. Aquí ya tengo sintomatología clínica, que son las que vimos en el cuadro pasado. Grave, uno de los padres no tiene 2 genes y otro de los padres no tiene uno, entonces tengo un gen de 3. Estoy hablando que es una enfermedad de hemoglobina H. Como vimos, esta la podemos poner de manifiesto con la prueba de reticulocitos incubándola más de 1 hora. Esta enfermedad por hemoglobina H ya es una talasemia intermedia, entonces es de cuidado. Por último, la hidropesia fetal, vemos que ni papá ni mamá le dan ninguno de los genes, entonces el producto ya es incompatible con la vida. Aquí hay que tener cuidado, no digo, ¿cómo es posible que 2 personas que tienen deficiencia, por ejemplo esto, para hacer hidropesia fetal quiere decir que al menos madre y padre tenían talasemia alfa menor, ¿no? Y aún así decidieron tener descendencia. Esto digo, pues hay que tener cuidado. Hemoglobinas bajas y que las personas creen que es normal, no, entonces le digo, ¿cómo es posible que estas personas hayan tenido un producto, ¿no? Si ya sabían que tenían una carga genética, ¿cómo se conocen para empezar? A lo mejor en una reunión de apoyo o algo así. Entonces hay que tener cuidado. Aquí tenemos la imagen de cómo se ve una talasemia menor alfa. Podemos ver una microcitosis y una hipocromía, incluso podemos ver codocitos, pero ya no son tan marcados ni la microcitosis ni la hipocromía como en la anemia ferropénica. Una enfermedad de hemoglobina H o una talasemia alfa intermedia, vemos que ya empiezan a aparecer algunas otras estructuras, ¿no? Incluso ya veo una microcitosis más marcada. Esto es debido a que la anemia ya es un poquito más severa. Si a esta hemoglobina H yo le hiciera la prueba con mis reticulocitos y los dejara incubando más de 1 hora, yo vería esto. Realmente lo que aquí yo veo, estos precipitados, son precipitados de las cadenas beta. Yo que no tengo cadenas alfa, las cadenas beta forman tetrámeros y se precipitan. Entonces, vean esto, así se ve una hemoglobina H. Aquí es una hidropesia fetal o hemoglobina de Barr. Vean esto, y incluso vemos los eritroblastos ortocromáticos. Como les dije, esto ya me habla de que una producción de sangre fuera de la médula, una producción extramedular. Y aquí vemos esto, también algo característico, un eritroblasto ortocromático binucleado, ¿no? Esto no es de manera normal, esto ya me habla de algún proceso alterado. Por otro lado, hablando de genes beta, yo tengo 2 genes, uno me lo da mamá, otro me lo da papá. Si yo tengo los 2 genes, se dice que soy una persona normal, al menos hablando de cadenas beta. Si papá, siempre hay que echar la culpa primero a los hombres, no tiene uno de los genes, pues va a ser una persona con talasemia beta menor. Si ni mamá ni papá me heredan ninguno de los genes, pues estoy hablando de una talasemia beta mayor. Aquí la intermedia se puede relacionar a veces con talasemia beta menor o talasemia intermedia, pero propiamente marcada no está, entonces depende mucho de la clínica del paciente. Pero aquí esto sí está, la talasemia beta menor, no tiene ninguno de los 2 genes para las cadenas beta. Esto como se va a ver, pues vemos que se ve muy parecido como hace rato, veo codocitos, tengo microcitosis, de nuevo no es tan marcado, la hipocromía no es tan marcada, pero aparece algo más, estas estructuras, que es el punteado basófilo. ¿Qué es el punteado basófilo? Pues este es un eritrocito normal, son precipitados de cadenas globinas o agregados ribosómicos. En este caso, en el caso de talasemia beta, pues son precipitados de cadenas globinas. Entonces ahí estamos hablando de precipitados de cadenas alfa.
En una intermedia vemos ya cómo empieza a ver un poquito más marcado la hipocromía y la microcitosis. Ya es una talasemia intermedia, por así decirlo. Esto es debido a la clínica, a cómo está el paciente, y vemos cómo empieza a aumentar el punteado basófilo. Y por último, la talasemia mayor. Aquí ya ni mamá ni papá me dieron ninguno de los genes, y entonces esto se ve más evidente, ¿no? Aquí incluso hablo de destrucción, de hipocromía muy marcada, y bueno, hay que tener cuidado con estas. ¿Qué anormalidades puedo encontrar en una talasemia? Este es meritrocito normal, este es meritrocito hipocrómico, codocitos, dacriocitos y punteados basófilos. Los dacriocitos se pueden asociar con displasia. ¿Qué es la displasia? Son alteraciones en la morfología de alguna célula. Yo les digo, chicas, siempre que llegue alguien y les diga, ¿quieres ser mi novia? Y si esa persona no es de su agrado, en vez de decirle no por feo, díganle no por displásico. En lo que esta persona reacciona nos da tiempo de escapar. Otra cosa que vamos a encontrar es el punteado basófilo. Recordemos que esto es únicamente en talasemia del tipo beta. No quiere decir que el punteado basófilo solo lo vamos a encontrar en talasemia del tipo beta. De hecho, se llega a encontrar también en intoxicaciones con plomo. Donde si no lo vamos a ver es en talasemias del tipo alfa. En este esquema comparamos la talasemia menor con la deficiencia de hierro. La talasemia menor puede llegar a confundirse con la deficiencia de hierro, pero sí hay algunas características que me ayudan muchísimo a distinguirlo. Por ejemplo, el volumen corpuscular medio, les dije, es de menos 70. Aquí ponen de 55 a 70, esto es por la referencia bibliográfica, pero el volumen corpuscular medio se encuentra más reducido en la deficiencia de hierro. Por otro lado, la concentración media de hemoglobina corpuscular está más disminuido en la deficiencia de hierro que en la talasemia. Y el ancho de distribución eritrocitaria es mayor a 17% en la deficiencia de hierro. O sea, hace que la deficiencia de hierro cursa con anisocitosis. Obviamente es una anemia microcítica hipocrómica, pero sí puedo llegar a encontrar los 3 tamaños de eritrocitos. En cambio, la talasemia menor es normal, hablando del ancho de distribución eritrocitario. Por otro lado, la talasemia menor, siempre y cuando sea beta, cursa con punteado basófilo, mientras que la deficiencia de hierro no. ¿Qué debemos de hacer siempre que vemos una anemia microcítica hipocrómica? Pues debemos mandar un perfil de hierro, solicitar un perfil de hierro. No importa lo que yo haya visto en el frotis, es mi obligación pedir un perfil de hierro para estar seguro. Mi perfil de hierro, como su nombre lo dice, debe de medir el hierro, la saturación de transferrina y la ferritina. Si uno, dos o ambos se encuentran disminuidos, yo hablo de una deficiencia de hierro, o sea, hace que es una probable anemia ferropénica. En cambio, si se encuentran normales, debo de pedir una cuantificación de hemoglobinado, ya sea por electroforesis de hemoglobinas o por cualquier otra metodología que tenga disponible. Si está aumentada, yo hablo de una talasemia beta. Si está normal o baja, pues yo tengo que necesitar consejo genético. La talasemia alfa no está aquí porque si ustedes realizaron la tinción de hemoglobina H, pues desde ahí la pueden detectar. Vamos a continuar con las anemias normocíticas normocrómicas, la segunda clasificación de las anemias. Como recordaremos, solo existen 3 causas por las cuales podemos encontrar una anemia de este tipo. La primera es un sangrado agudo. Recordemos que tiene que ser agudo. Si es un sangrado crónico, por la pérdida de sangre, que principalmente es pérdida de hierro, vamos a encontrar una anemia ferropénica. La anemia ferropénica es anemia microcítica hipocrómica. Entonces es sangrado agudo. La clave ahí es que sea agudo. Producción insuficiente, como es el caso de anemia plástica. En los linfocitos T viajan a médula ósea y destruyen a las células progenitoras. Al no tener células progenitoras, no voy a tener células en sangre periférica. Y lo que vamos a ver ahorita, la hemólisis, una destrucción acelerada de los eritrocitos. Dentro de las anemias hemolíticas, yo tengo las hereditarias y las adquiridas. Dentro de las anemias hemolíticas hereditarias, tengo defectos enzimáticos. El más común es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, cuya patología o cuya alteración en condiciones de agentes óxidos reductores o agentes que favorecen la producción de radicales libres, pues es el favismo. Defectos en membrana como la esferocitosis hereditaria o la eliptocitosis hereditaria. Recordemos que la esferocitosis hereditaria en su mayoría se debe a alteraciones en las interacciones horizontales del eritrocito, mientras que la eliptocitosis hereditaria principalmente se debe a fallas o alteraciones en las interacciones
horizontales. Entonces, alteraciones verticales, esferocitosis. Alteraciones horizontales, eliptocitosis. También hay estomatocitosis hereditaria y bueno, defectos en la hemoglobina, como ya lo habíamos visto anteriormente. Tengo hemoglobinopatías como trastornos de hemoglobina C, trastorno de hemoglobina S y trastorno de hemoglobina SC, ¿no? Entonces ahí mamá me regala un gen, papá me regala otro, y las talasemias. La acumulación de las cadenas al precipitarse, estos cuerpos raros que forma van a hacer que el eritrocito, cuando intente pasar por un capilar o un vaso muy pequeño, pues va a hemolizarse. Entonces las talasemias también cursan con hemólisis. Hace rato dijimos que la anemia hemolítica era microcítica hipocrómica, ahora vemos que la clasificamos como normocítica normocrómica. Esto depende del tipo de talasemia y si el paciente está hemolizando, ¿no? Entonces este es un tipo de anemia hemolítica. Hay que considerar la clínica, el avance de la enfermedad, el momento en el que se encuentra. Las anemias no leyeron los libros de hematología, entonces a veces comportan de una manera, a veces de otra. Dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, pues tengo desde químicos, drogas o venenos, infecciones, mecanismos autoinmunes, agentes físicos y la anemia microangiopática hemolítica. Esta anemia microangiopática hemolítica es de importancia, vamos a ver más adelantito con ciertas estructuras que se relacionan. Aquí vamos a ver qué puedo encontrar en un frotis de sangre periférica una vez que esté en un proceso hemolítico. Hablando de la anemia microangiopática hemolítica, yo puedo encontrar algunas de estas alteraciones. Es de importancia reportar siempre a los esquizocitos. En algunos países lo traducen como esquistocito. Para México el término correcto es esquizocito. Vemos desde los esferocitos o microesferocitos, los codocitos que ya vimos previamente, los esquizocitos que tienen forma de triángulo, los drepanocitos y los eliptocitos. Aquí hay que ver con qué están relacionados, ¿no? Cada uno se relaciona con diferentes patologías. Ya vimos algunos, por ejemplo, el codocito con la talasemia, la media luna, que el drepanocito con la anemia drepanocítica, que es por la hemoglobina S. Recordemos que en condiciones de hipoxia, esta hemoglobina se polimeriza y hace que el eritrocito obtenga esta forma. El eliptocito debido a alteraciones en las interacciones horizontales y el esferocito debido a defectos en interacciones verticales. Entonces aquí están algunas de las formas que podemos encontrar en la anemia hemolítica. Hay que recalcar que el esquizocito con un aumento en plaquetas es un indicador de una anemia microangiopática, entonces hay que tener cuidado. El esquizocito son de las figuras o de las anormalidades eritrocitarias que debemos de tener cuidado al reportar, ya que está ligado a mal pronóstico. Aquí vemos dos fotografías en las cuales tenemos ciertas estructuras parecidas. Por ejemplo, aquí tenemos el microesferocito. Como lo alcanzamos a ver, parece que es hipercrómico, pero no recordemos que es una falsa hipercromía. Aquí también tenemos microesferocitos, aquí tenemos estomatocitos, incluso vemos un eritroblasto ortocromático, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes alteraciones. ¿Qué es lo interesante aquí? Que aquí, en esta imagen, es una esferocitosis hereditaria y aquí es una esferocitosis, pero por un proceso autoinmune. O sea, hace que aquí están hemolizando, pero es de causa adquirida. Aquí es genética. ¿Cómo puedo saber esto? Existen algunas pruebas que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Ya de hecho son unas pruebas muy sencillas. Aquí les muestro cómo se ve la esferocitosis. Recordemos interacciones verticales, la eliptocitosis, interacciones horizontales. Esta es la membrana del eritrocito y depende de dónde esté el defecto, es el tipo de anormalidad que voy a encontrar. Aquí tenemos un eritrocito, un ovalocito y un eliptocito. ¿Cómo lo puedo distinguir? Bueno, el ovalocito tiene forma de huevo, el eliptocito forma de cigarro. O sea, hace que el ovalocito es un poco más gordito que el eliptocito. Pero bueno, esto de poco o mucho, pues hay que tener cuidado, ¿no? Qué tan poco es poco y qué tan mucho es mucho. Entonces vamos a definirlo de la siguiente manera. Hacemos un trazado en A, un trazado en B. Y si B, este de aquí, lo vamos a considerar que es la anchura y A es la altura. Si A, este de aquí, es menor a 2 veces B, o sea, si esto es lo doble y A es menor a lo doble de B, es un ovalocito. En cambio, eliptocito,
Si A es mayor a 2 veces B, o sea que es mucho más largo que ancho, entonces es un eliptocito. Entonces es la forma en la que podemos distinguir entre ovalocito y eliptocito. Y hay que considerar que dependiendo cómo realicen sus frotis, nosotros podemos llegar a crear ciertas estructuras. Por ejemplo, en este caso. En este caso, vemos aquí, estos son los ovalocitos. Estos son pseudovalocitos, al igual que estos. ¿Cómo los puedo distinguir? Bueno, los pseudovalocitos, en este caso, mi anormalidad, todos están apuntando hacia la misma dirección. O se hace que es un defecto a la hora de hacer el extendido. Ni siquiera es porque seamos mal y nos vamos a regañar y decir eres mal químico. No, no, no. Simplemente estamos leyendo en una zona incorrecta, no estamos en la monocapa adecuada. Entonces nos tenemos que mover. Y aquí seguramente han visto estas estrías a la hora de hacer su extendido. No podemos aceptar anormalidades que estén sobre estas estrías porque como nosotros hicimos presión, simplemente por algo formamos la estría, pues también pudimos hacer una alteración morfológica en mis eritrocitos por mera mecánica. Entonces hay que tener cuidado. Mis ovalocitos no tienen ni las estrías y no siguen una misma dirección. Así puedo asegurarme que mi anormalidad sea del paciente y no sea originada por mí. Y bueno, regresando con los esferocitos o procesos hemolíticos. Yo puedo asociar los esferocitos con otra célula que se llaman células en champiñón. Esta célula que vemos aquí, estas células en champiñón, son eritrocitos que van a perder una parte de la membrana y al perderla se van a convertir en microesferocitos. Entonces, si yo veo microesferocitos, debo de buscar mis células de champiñón y viceversa. Si yo encuentro células en champiñón, seguramente voy a encontrar mis microesferocitos. Retomando los esferocitos. Aquí en esta imagen yo tengo unos microesferocitos, esto es una microesferosis hereditaria, estos son unos microesferocitos formados por un proceso hemolítico. ¿Cómo puedo distinguir cuándo es hereditario o cuándo es hemolítico? Pues no, la biometría hemática no me va a decir. ¿Qué es lo que debo de hacer? Un CUMS, una prueba de CUMS. Si la hemólisis se debe a autoanticuerpos o eritrocitos sensibilizados, el CUMS va a ser positivo, entonces puedo pensar que es un proceso hemolítico autoinmune. Si el CUMS me da negativo, debo de hacer una resistencia o una curva de fragilidad osmótica. Si esta curva de fragilidad osmótica me sale alterada, o sea, que mis eritrocitos se licen antes de tiempo, pues entonces es una esferocitosis hereditaria. Entonces hay que tener cuidado. CUMS positivo, yo pienso que es algo adquirido, eritrocitos sensibilizados. CUMS negativo con una fragilidad osmótica acelerada o aumentada, yo pienso en esferocitos de manera hereditaria. Dentro de las hemólisis hereditarias yo tengo deficiencias enzimáticas. Una de ellas es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima participa en este mecanismo. Participa reduciendo el glutatión oxidado a glutatión reducido. El glutatión reducido va a participar en la eliminación de peróxido de hidrógeno para evitar la formación de radicales libres y lo va a convertir en oxígeno y en agua, pero se convierte en glutatión oxidado. Entonces es un ciclo: glutatión oxidado, glutatión reducido, peróxido, glutatión oxidado, glutatión reducido. Las personas que tienen esta deficiencia no pueden realizar esta conversión. Depende de lo grave que sea esta deficiencia, voy a encontrar diferentes tipos de hemólisis. Generalmente son personas, o los hemos escuchado como personas con favismo. Estas personas o que dicen que tienen favismo, el favismo se presenta cuando están en contacto con un agente oxidante, algo que va a ocasionar el aumento en la producción de radicales libres, y como tienen una deficiencia, no van a poder llevar a cabo este proceso de manera correcta y pues los eritrocitos van a llevar o van a morir de hemólisis, ¿no? Gracias a estos radicales libres. Aquí vemos la fotografía de cómo se ve una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Como vemos se ve hay unas alteraciones, ¿no? Pero es difícil de verlas. Entonces, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es difícil de detectar en una tinción de Groit. De hecho, aquí ya se ve algo más notorio. Esta es una deficiencia más grave o la persona está sometida a un proceso hemolítico. Vemos estas células, ¿no? Que son las famosas células mordidas. Parece que alguien las mordió. Realmente no les dieron una mordida. Al intentar pasar por un capilar o un vaso de un diámetro pequeño, pues tenían aquí algo, una acumulación de algo, una precipitación de algo,
y ese algo no los dejó pasar por ahí, entonces se queda atorada. No es como intentamos subir al metro y nuestra panza no nos deja, y pues bueno, dejamos la panza ya atorada y nosotros nos vamos, ¿no? Bueno, fuera que pudiéramos hacer algo así. Aquí ya podemos ver algunas estructuras, ¿no? Cosas que aparecen. Entonces, esos son los famosos cuerpos de Heinz. Estos aparecen en un estrés oxidativo. Para verlos necesito de un colorante supraorbital como los que utilizamos para la tinción de reticulocitos. El nuevo azul de metileno y el azul de cresil brillante. Entonces, ya desde aquí tenemos otra ventaja más de utilizar esta tinción, ¿no? Puedo hacer mis reticulocitos, puedo ver hemoglobina H y puedo ver cuerpos de Heinz que solamente se teñen con tinciones supravitales. Ya vimos un poquito de anemias microcíticas hipocrómicas, vimos las más comunes que son la anemia ferropénica y la talasemia. Ya vimos cómo es la alfa, cómo es la beta. Vimos un poquito de anemias normocíticas normocrómicas, ya vimos un poquito de las anemias normocíticas, hablamos de las anemias hemolíticas que son las más comunes. Por sangrado realmente no es difícil diagnosticar, de hecho nos basamos mucho en la historia clínica. Ahora vamos a continuar con las anemias macrocíticas. Recuerden que las anemias macrocíticas no llevan color, entonces nada más son anemias macrocíticas. En las anemias macrocíticas la principal es la anemia megaloblástica. Hay que entender aquí que la anemia megaloblástica se debe a deficiencia de vitamina B o ácido fólico. Estas deficiencias no solo van a traer problemas hematológicos como la anemia megaloblástica, de hecho la anemia megaloblástica es una evidencia o una muestra de la deficiencia de estas vitaminas, pero estas vitaminas participan en otros procesos debido a pues que son cofactores de muchas enzimas. Entonces estas personas van a tener alteraciones neurológicas, digestivas y cardiovasculares. Hasta problemas cardiovasculares pueden tener estas personas. Aquí vemos un proceso de hiperpigmentación debido a que también la deficiencia de ácido fólico y vitamina B afecta la producción de mielina. Aquí vemos estos en las palmas, en la mano, cómo se ven zonas de hiperpigmentación, o sea, hace un tono más oscuro, ¿no? Entonces, vean esto. Sí, aunque el color de la piel de estas personas sí es un color oscuro, pues bueno, esto se incrementa o esto se evidencia de mayor forma debido a la hiperpigmentación. También podemos tener otro tipo como el vitiligo. Ahí vamos a encontrar zonas de coloración y zonas de mayor intensidad. Entonces también esto está regulado por las vitaminas B y ácido fólico. ¿Cómo se ve una anemia megaloblástica? Pues una cosa es en sangre periférica y otra es en médula. O sea, de hecho, aunque suene cruel, la anemia megaloblástica se tiene que confirmar en médula. O sea, ahí sí necesitamos pues de un médico que haga la extracción de médula ósea, ¿no? Recuerden que para diagnosticar la anemia megaloblástica tengo que ver los megaloblastos y para eso tengo que ir a médula ósea. En sangre periférica yo voy a encontrar macrobalocitos, aumento del volumen corpuscular media, anisocitosis. Recuerden que poiquilocitosis, acordamos que es bueno describir las formas. Ahorita vamos a ver qué formas son. Voy a ver neutrófilos hipersegmentados y trombocitopenia leve a moderada y voy a tener una morfología leucoeritroblástica. En médula ósea voy a ver también neutrófilos hipersegmentados, pero voy a ver los megaloblastos, o sea, blastos de mayor tamaño. Esto se debe a que las vitaminas del complejo B participan también en la síntesis de ADN, de todo el material genético. Si yo tengo una deficiencia de estas vitaminas, pues voy a tener problemas para sintetizar mi material genético. Entonces la célula, cuando está en su ciclo celular, antes de entrar a mitosis, pues crece, sintetiza su material genético, hace un checkpoint y se divide. En este caso, la célula crece, no puede sintetizar su material genético. Cuando llega el checkpoint se da cuenta o revisa que no tiene el material genético y no entra a mitosis. Entonces en las anemias megaloblásticas yo estoy hablando de un proceso lento de mitosis, se desacelera la mitosis. Es por eso que yo tengo mis células grandes y una evidencia de esta mala síntesis en el ADN son los neutrófilos hipersegmentados. Aquí está un neutrófilo hipersegmentado. Vean que son más de 5 lóbulos y están separados, ¿no? Porque muchas veces por una vuelta en el espacio que sufren las células y el lóbulo parece que tiene otra lóbulo, pues hay que tener cuidado. Estas no son distintos núcleos. La única célula que puede tener muchos núcleos son el megacariocito, ¿no? Y su linaje de plaquetas. Y su linaje. Aquí son lobulaciones. Es un núcleo que empieza a
dividirse, a formar lóbulos. Ahora, hay que tener cuidado. La anemia megaloblástica no cursa con macrocitos. Estos son macrocitos, véanlos, o sea que son eritrocitos redondos pero grandes. Pero esto no es una anemia megaloblástica, de hecho este es un proceso hemolítico, aquí vemos las células mordidas. Esto es una célula macrocítica, sí es un macrocito, pero no es una anemia megaloblástica. En la anemia megaloblástica yo voy a encontrar macroovalocitos, ahí están, o sea, células de forma ovalada y de mayor tamaño, macroovalocitos. Ahí está. Los macrocitos son redondos, los macrovalocitos son ovalados y los macrovalocitos son más grandes. Generalmente la anemia megaloblástica la voy a encontrar aproximadamente en los 130 a 140 femtolitros. En cambio los macrocitos, lo más común es que sean reticulocitos. Que esta persona tenga un incremento en reticulocitos, o sea que tenga una reticulocitosis. Y estos reticulocitos, a ser más grandes que los eritrocitos, pues pueden elevar el volumen corpuscular medio. Rara vez está más allá de los 110 femtolitros, entonces hay que tener cuidado. Enfermedades del hígado, alcoholismo, problemas hepáticos, anemia plástica, hipotiroidismo, cursan con macrocitos. En cambio, los macrovalocitos, lo principal son la anemia megaloblástica y también lo puede encontrar en síndromes mielodisplásicos. ¿Cómo voy a hacer la diferencia en una anemia macrocítica? Primero hago mi frotis y veo los reticulocitos. No necesito saber los reticulocitos. Si es mayor al 2%, seguramente es una respuesta a hemólisis o pérdida de sangre. Entonces yo me iría por una anemia hemolítica, hemólisis infecciosa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, destrucción mecánica de los eritrocitos o hemoglobinuria paroxística nocturna. Si los reticulocitos son menor al 2%, tengo que ver, estoy viendo macrocitos o macrovalocitos. Si yo veo macrocitos, pues voy por acá, generalmente desde fumar hasta problemas hepáticos están acá. Si yo veo macrovalocitos con reticulocitos mayor al 2%, entonces es una deficiencia de vitamina B que induce a la anemia megaloblástica. Este es un esquema muy útil, ya vimos un esquema parecido en el caso de anemias microcíticas. Entonces, recapitulemos. Para anemias microcíticas hipocrómicas debo de hacer perfil de hierro. Para anemias macrocíticas, con mi VH, frotis y reticulocitos, me doy una idea. Obviamente necesitaría cuantificar las vitaminas B para confirmar el diagnóstico de anemia megaloblástica y también, como les comenté, necesito muestra de médula ósea para ver los megaloblastos. Aquí vemos los macrocitos, cómo se ven los reticulocitosis. Estos son macrocitos, ahí están, incluso se ven de un tono diferente, ¿no? Miren qué hermosa fotografía. Estos son reticulocitos, estos son macrocitos, ¿sale? O sea, hay que tener cuidado. Y bueno, este es un esquema que les quiero dejar acerca de cómo se clasifican las anemias. Aquí tengo las anemias microcíticas, las anemias normocíticas y las anemias macrocíticas. Y lo voy a comparar con el ancho de distribución normal o elevado. Aquí sí sería interesante no usar los valores de referencia, sino ustedes en sus laboratorios mediante pruebas estadísticas establecer un valor de corte. Por ejemplo, las curvas ROC es una prueba estadística que les serviría bastante para ustedes establecer un valor de corte, de aquí para abajo y de aquí para arriba, ¿no? Pero bueno, ancho de distribución normal, o sea, si cursa con anisocitosis o no cursa con anisocitosis, ¿no? Si es normal, pues no voy a ver anisocitosis, si es elevado voy a ver anisocitosis. Entonces, ven esto, cómo está, hay diferentes alteraciones, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. ¿Dónde están mis diferentes anemias? Aquí anemia ferropénica, aquí está talasemia beta, hay que tener cuidado. Hace rato les mencionaba que las talasemias no cursan con anisocitosis, depende del tipo de anemia. Una anemia leve no cursa con anisocitosis, pero ya una anemia intermedia o grave ya la muestro con anisocitosis. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Hay que saber en qué momento estoy agarrando a mi paciente. Si es una anemia, por ejemplo, hemoglobina S, que es una anemia drepanocítica, si está en un proceso hemolítico o no, si tiene drepanocitos en ese momento debido a un proceso de hipoxia, si tuvo anteriormente un proceso hemolítico y ahora está compensando con un evento de reticulocitos, entonces van a ir cambiando, ¿no? Dependiendo de estas morfologías. Lo mismo para hemoglobinuria paroxística nocturna. A donde quiero llegar es, no me caso con las clasificaciones, sino que hago los estudios y de acuerdo a lo que yo veo en el microscopio,
puedo empezar a diagnosticar, ¿no? Y ni siquiera diagnosticar, sino llevar hacia el diagnóstico con las pruebas especiales. Entonces hay que tener cuidado. Espero les haya sido de provecho este curso. Al igual que inicio con una frase, me gusta terminar con una frase. Permítete ser un principiante, nadie comenzó siendo excelente. Les dejo mi correo para cualquier duda, victorqvp@hotmail.com. Para mí es un gusto aclarar sus dudas, si tienen algún comentario, si tienen alguna cosa que agregar, o por qué no, si en algún momento quieren solamente establecer un vínculo, ¿no? Para empezar a formar este grupo mucho más grande. Les dejo el correo también por si en algún momento tienen alguna duda, tienen algún caso clínico que les gustaría compartir conmigo, estoy a sus órdenes.